Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico y que estamos tan contentas de compartir. Yo soy la licenciada Ariadna Michel Godró, directora y fundadora de la organización. Estoy aquí con algunas de las compañeras. Tenemos a alguien aquí que usualmente no está con nosotras. Vamos a empezar por la compañera Nayomi. Saludos cordiales. Saludos a todas y a los que nos escuchan. Yo soy la licenciada Nayomi López Rivera y soy abogada comunitaria y estoy en el programa Alquiler es Digno. Y estamos aquí, Usual Suspects. Las menos especiales, más comunes. Verónica González, de Recuperación Justa. Y yo soy Verónica Rivera Torres, del programa Derecho a tu Casa. Gente, estamos ya a algunas semanas para que se acabe este 2025, que de momento parece el contenedor de todas las cosas posibles. Se sienten que han pasado tantas cosas en el 2025, pero ha parecido también como un año bien apresurado. Y no sé si ustedes están de repente, como yo, pensando cómo es posible que al año le queden apenas 6 semanas. Y de verdad que nada, muchas cosas pasando. Por eso, en el día de hoy queríamos hablar un poco de cómo se van cerrando proyectos, ¿verdad? O planes o cosas en temas de política pública que se empezaron a hablar para esos meses iniciales, estoy hablando ya de noviembre, diciembre, cuando se estaban anunciando los resultados de las elecciones y que se empiezan a concretar en enero con las administraciones de Donald Trump, pero también a nivel local con las administraciones de Jennifer González y Tomás Rivera Schatz. En particular, quiero que hablemos en este espacio hoy de políticas públicas que en aquel momento se empezaron a anunciar y que han tenido una suerte de conclusión. Quizás empezar, y me parece, ¿verdad?, empezar por lo que está pasando a nivel federal, no porque sea más importante que lo local, ¿verdad?, sino por el impacto que ha tenido este tema del cierre federal en temas que tienen que ver con los cupones, en temas que tienen que ver con el desplazamiento de empleados federales y la amenaza que hubo. Y que debo decir que todavía sigue latente, aunque se haya terminado el cierre, ¿verdad? Porque vamos a hablar precisamente de qué se trata de esa amenaza en los programas de asistencia pública. Y quiero hablar de eso. Quiero que hablemos también como uno de esos proyectos que se anunció y que de momento pues ahora está teniendo una fase de implementación, además del tema de asistencia pública, este tema que tiene que ver particularmente con esas redadas de inmigrantes que de momento estamos viendo cada vez más recrudecidas, videos cada vez más terribles, en un tema que parecería haber pasado de moda para efectos de la discusión pública y de la atención de los medios, más allá de lo que se ve en redes sociales. Y a nivel local, hablar también de ese tema de la agenda o que se va, ¿verdad?, cerrando ese ciclo de este primer año de administración con el proyecto que tiene que ver con el acceso a la información, el PS63, que de hecho cuando estamos grabando esto ya se descargó en la Cámara y ahora pasa a comité de conferencia, donde a todas luces va a ser aprobado y eventualmente firmado por la gobernadora de Puerto Rico. Y hablar también de otros temas que vamos cerrando este primer ciclo de este año, ¿verdad? Para un poco ir a esa línea de que no solamente se estaban anunciando, sino que son temas que van continuando, como es el tema de tratar de erradicar derechos de las comunidades LGBT. Tenemos también la denegación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de ver el caso del matrimonio LGBT y qué significa eso para las personas que creemos en la equidad. Y quizás como un tema de país, ¿dónde nos deja esto, verdad, de cara a este cierre de este año 2025? Que yo siento que hay como una sensación de que estamos locas porque se acabe, pero a la misma vez sabemos que cualquier cosa puede pasar, como por ejemplo que ayer se anunció que ya hay un plan militar definido que se llama la Lanza del Sur o la Lanza del Sur, algo así, dirigido a erradicar los narcoestados, whatever that means, por parte de Donald Trump como ataques, ¿verdad?, a Latinoamérica, particularmente a Venezuela. Así que muchas cosas que hablar, pero un poco quiero englobar todos estos temas sobre el hecho de que toda esta política pública que se anunció en esas plataformas electorales en noviembre, toda esta política pública que se anunció como parte de aquellas primeras órdenes ejecutivas, que se anunció como parte de aquellos tweets y mensajes en Facebook por Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Schatz, van cogiendo forma y aunque parezca que no, se van consolidando como la política pública del Estado. Así que empiezo bien brevemente con cada uno de estos temas, el cierre del gobierno federal. Verónica. Cierre del gobierno federal. ¿Impactos o cómo terminamos? Espérate. Podemos hablar de por qué terminó. Esta semana, para nosotros recientemente, el gobierno federal por fin llegó a un acuerdo sobre el presupuesto. No haber aprobado el presupuesto para el año fiscal era la razón
por la que el gobierno no podía seguir funcionando, era la razón por la que el gobierno federal decía que no podía repartir los beneficios de asistencia nutricional, a pesar de que tuvo una reserva para eso y el tribunal le ordenó que lo hiciera. Pero eso había paralizado el gobierno por 41 días, el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos, y la ficha del tranque, según, ¿verdad?, ha surgido la información pública, es que los representantes, los senadores del Partido Demócrata estaban evitando firmar el presupuesto porque querían asegurarse que se extendieran unos créditos contributivos que se establecen bajo el Affordable Care Act, lo que a veces comúnmente se le llama el Obamacare, que si no se aprueban significa que para muchas personas lo que pagan en su prima de plan médico para el año que viene puede hasta duplicarse. Y estaban tratando de negociar que se extendieran esos créditos contributivos. Esta semana, casi al final del lunes, me parece, 8 demócratas anunciaron que iban a votar a favor del presupuesto, según había sido propuesto. No hay garantías de ningún tipo sobre los créditos contributivos del Obamacare. Lo que hay es una propuesta de financiamiento a corto plazo del gobierno, dura hasta finales de enero del año que viene, lo que va a permitir al gobierno federal esencialmente funcionar hasta esa fecha, y en ese momento entonces volvemos a la discusión sobre el presupuesto oficial y los créditos contributivos. ¿Qué significa eso para la gente? Que es posible que sus planes médicos aumenten de precio significativamente el año que viene, porque los republicanos dejaron bien claro que esto no es algo que ellos quieren hacer. Y de hecho, Verónica, no tienen la que extensión negociar. incluso de estos programas esenciales como WIC, comedores escolares, el PAN, solamente se aprobó hasta el 30 de septiembre, que es lo que usualmente pasa, la extensión de un año, pero un poco la gente piensa que ya pasó la amenaza. Sí. Eso ciertamente es una amenaza todavía latente. La expectativa es que teniendo un acuerdo provisional se pueda negociar eso también. Y en términos de política, ahora mismo. y en términos de política pública, quizás un poco, ¿verdad? Con esto que queremos, estamos viendo hoy de cómo se va consolidando este tema, que a la gente decía al principio, esto es un cierre del gobierno más, el gobierno suele cerrar, y que también tiene que ver con el desplazamiento de casi 15,000 trabajadores federales en Puerto Rico. Más que el cierre del gobierno, se trató de un ensayo, de una suspensión de asistencia pública y de un ensayo de una reducción dramática del gobierno federal, que son planes, ¿verdad?, consolidados no solamente en aquello que se llamaba Project 25, sino que es parte de una agenda declarada por Donald Trump, validada en sus políticas públicas, no solamente de una reducción, sino de una criminalización de la gente pobre, ¿verdad? Y yo creo que es importante porque literalmente es como si tuviéramos una temporada pico de huracanes trazada, y decir, de aquí a un año vamos a estar en el mismo lugar, pero vamos a estar en un mismo lugar todavía disminuido y con menos capacidad de poder hacer frente, y esto aplica no solamente a los fondos de PAN, no solamente al tema de salud que bien tú traes con Obamacare, incluso los programas de vivienda, y eso es una amenaza real. Claro, sí. Por lo menos en el elemento, siento que más allá del impacto, ¿verdad?, que tuvo esto en Puerto Rico, creo que nos dejó claro el elemento de la ausencia de transparencia del asunto. O sea, teníamos muchas personas que por lo menos nos llamaban a nuestros hotline que desconocían de lo que estaban pasando para el PAN. Son personas que vivían en residenciales públicos y no tenían conocimiento sobre la posibilidad que iban a tener de tener que atrasarse quizás en el pago de la renta para poder comer. Entonces, la falta y la ausencia, ¿verdad?, de información sobre lo que estaba ocurriendo, no solamente, ¿verdad?, desde el gobierno estatal, sino que la ausencia de cartas o notificaciones, pues puso en peligro por lo menos a muchos de nuestros residentes. Qué bueno, ¿verdad?, que hasta ahora se ha solucionado, ¿verdad?, el conflicto, pero es como dice, ¿verdad?, Ariadna, esto parece un ensayo. Ya sabemos el intento, ¿verdad?, de Donald Trump, su deseo de que los subsidios federales sean por 1 año, por 2 años en el caso de vivienda pública y sección 8, así que hay que ver cómo se responde ante esto. Y también en una línea con esto federal, ¿verdad? Y voy a atarlo esto rápidamente con el tema de los inmigrantes, un recrudecimiento también en lo que está pasando con el tema de los inmigrantes, algo que empezó con aquellas primeras órdenes ejecutivas, y no sé si ustedes recuerdan cuando aquí hemos tocado varias veces este tema de las redadas, la complicidad del gobierno de Puerto Rico. En un momento nosotras mismas hablábamos de oleadas, y una cosa que decíamos es que no es sostenible que el Estado, pero ha sido sostenible a lo largo de un año. Yo creo que eso es algo, por lo menos a mí me ha sorprendido, no solamente la capacidad que ha tenido de recrudecerse, ¿verdad?, el reclutamiento de la gente, los incentivos económicos. Aquí hace poco habló la directora de Homeland Security para decir que aquí los puertorriqueños estaban bien interesados en las plazas de ICE, lo que ha llevado cada vez a personas con menos adiestramientos de una fuerza que ya de por sí estaba militarizada y que ha sido un uso excesivo de la fuerza bruta literalmente, para gente que no tiene ningún tipo de adiestramiento, y entonces estamos viendo unos arrestos
casos todavía más al garete cada vez, unas intervenciones cada vez frente a niños, la maestra que sacan de preescolar. Y ayer mismo, ¿verdad? Cuando estamos grabando esto, ayer mismo se anuncia un nuevo programa donde dice que para las visas se van a considerar factores, por ejemplo, como si la gente es obesa, la salud mental de las personas con depresión, con bipolaridad, y esto es bien importante, ¿verdad? Porque literalmente se va configurando, salió la nueva promoción del Departamento del Trabajo Federal, que ustedes saben que el Departamento del Trabajo Federal es el custodio, las agencias no hacen leyes, tampoco revocan leyes, pero es el custodio, ¿verdad?, de la legislación laboral, que es la legislación, parte de la legislación más importante de derechos civiles que existe en los Estados Unidos, es legislación laboral. Y una de las cosas que sacan son entonces todos estos afiches de hombres blancos, ¿verdad? Si buscamos ahora mismo la promoción del National Department of Labor, todos son hombres blancos diciendo, rubios, arios, diciendo, ven a trabajar, vamos a hacer a América una fuerza trabajadora de nuevo. Y así se está configurando el país. Obviamente en un claro menosprecio sacar a las personas inmigrantes, pero son las políticas. Verónica, pasó de moda este tema. Yo creo que escuchándolas, ¿verdad? Y escuchando a Naomi que dice, bueno, por lo menos por ahora ahí podemos tener una estabilidad, pero es hasta enero 30, si no me equivoco. Creo, y siempre vuelvo al punto de partida, a mí me gustaría pensar que todos estos cantazos que hemos recibido este año, pues nos ayude a como organizarnos, ¿verdad? Y crear una ruta, porque pues obviamente como vamos de cantazo en cantazo y casi siempre estamos como tratando de sobrevivir, pues vino el asunto del pan, que en un principio parecía que nadie estaba hablando de eso, pero esto sigue en las redadas, está aumentando, y no solamente, o sea, aumentando la violencia con la que se hacen esas redadas, sino también las consecuencias a largo plazo en las universidades, que todavía eso está en distintos espacios. Eso es la agenda principal de política pública, porque el gobierno de Trump ha entendido que eso es lo que le va a permitir hacer otras cosas, ¿verdad? Jugando con los cuerpos de estas personas, ¿verdad? Con las vidas de estas personas que están en Estados Unidos y que son inmigrantes. Entonces, a mí no me sorprende, pero sí pienso que lo habíamos advertido de un principio, ¿verdad? De no quemarnos, de no tratar por ejemplo, las organizaciones que hacemos trabajo de justicia social, pues como que literalmente que mucho abarca poco aprieta, pero la realidad es que eso o no hacer nada, ¿verdad? Y está un poco difícil, así que yo conecto eso que pasó en Estados Unidos con el tema que también vamos a trabajar, que es el tema de lo que está pasando con la ley de acceso a la información, porque se parece mucho a que esas dinámicas político-partidistas en la que la ciudadanía tiene cero incidencia. Porque una vez que ya están en el poder, pues, se hablan entre ellos. Pues es un reflejo, ¿verdad?, de lo que está pasando con el Obamacare, y es un reflejo de lo que está pasando con la ley nuestra, de que de repente, hubo un cierre más largo en la historia, y luego aparecen estos 8 demócratas, y parecería que entonces, pues, ¿por qué nos tardamos tanto, verdad? ¿Para qué, verdad? Exacto, porque nos tardamos 40 días si ustedes 8 iban a resolver esto así. Entonces, ahí es donde está el tranque, claro, ¿verdad? Ahí es donde está el tranque, que nosotras nos tenemos que preguntar qué espacio hay ahí para incidir y cómo podemos ayudar entonces a la gente que nos llama a buscar algún tipo de servicio o algún tipo de acompañamiento. Y ese es el reto del 2025 y va a ser el reto en el 2026. Y eso nos lleva, Verónica, no sé, y quiero que la tengas tú también, a cantar cosas como victorias que no necesariamente lo son, quizás por lo lacerado que estamos. Y ahorita hablaba con González de este tema, ¿verdad?, que voy a hablar ahora, pero se trató de subir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos un caso para no obligar al matrimonio LGBTT, es una manera, ¿verdad?, de cerrar el derecho al matrimonio igualitario, cosa que pues ya se ha ganado hace varios años, y el miedo era que el Tribunal Supremo lo atendiera y dijera que no hay tal cosa como un derecho al matrimonio LGBTT, ¿verdad?, al matrimonio igualitario. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la realidad es que atiende los casos de forma discrecional, ¿verdad? Es una jurisdicción que ellos atienden pues, discrecionalmente los casos, es decir, si quieren o no quieren, y apenas el 4% de los casos que se suben al Tribunal Supremo de los Estados Unidos son atendidos, la mayoría no se ven. Y este caso, obviamente hay un esfuerzo de tratar de subir un caso como este para lograr una mala jurisprudencia, seguir cerrando la puerta a la equidad.
pero entonces no se coge, y algunas organizaciones y algunas personas lo celebraron como una victoria de la equidad, que el caso no se aceptara. Y ahorita hablaba contigo, González, y tú me decías, bueno, es que la cosa está tan mala que eso es ganar. ¿Cómo tú lo ves? Yo, sí, la agenda conservadora quiere dar otro palo como el que dio con Roe versus Wade, ¿no? Que se reconozca que se puede discriminar en el acceso al contrato que le llamamos matrimonio. Creo que sí, yo puedo entender a los compañeros, las compañeras, las compañeras que piensan que esto fue, yo no sé si lo ven como una victoria, pero una victoria, digamos, estratégica de que esto es lo que nosotros logramos como producto de nuestro trabajo, porque yo creo que todas reconocemos que si el Supremo hubiera dicho que lo quería ver, no había nada que hacer, y que no tenemos tantos recursos como para evitar que esos casos lleguen al Supremo, porque tenemos un montón de gente que está metiendo dinero a organizaciones para lograr eso. Así que yo no creo que se vea como una victoria, digamos, estratégica, producto de ese trabajo, pero ciertamente yo creo que sí es una victoria de la equidad, en el contexto de que ha podido resistir un cantazo directo, cosa que no logramos con el derecho al aborto, por ejemplo. Yo sé que lo que está envuelto son derechos distintos, de distinto carácter y naturaleza, y no me sorprende para nada que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le preocupe más las consecuencias económicas, incluso políticas que pueda haber, echar para atrás algo así, ¿verdad? Como lo del matrimonio de parejas del mismo sexo, y le importa mucho menos meterse en el cuerpo de una mujer y decidir por ella. Así que eso yo lo puedo entender, pero en realidad sí pienso, y primero que es un gran alivio. Pero un alivio no es un logro, Vero. No es un logro, pero la equidad sí o sea, lo que quiero decir, el concepto de la equidad, de que estos seres humanos existen y que tienen derechos, eso está ganando, porque lo otro, el mero hecho de que aceptaran verlo, es como un poco reconocimiento a la totalidad, a la falta de dignidad de estas personas, ¿me entiendes? Como que si lo veo desde el punto de vista de lo que significa la equidad, pues yo sí pienso que es un logro que no se haya expedido, pero no es que es un logro estratégico de que lo logramos porque por nuestro trabajo político. Sigue y entiendo lo que dices y tienes razón, coincido contigo totalmente. También creo que el riesgo sigue, no es un pero. Sí, claro. El riesgo sigue. Igual que pasa con el tema de la política pública de los cupones, igual que pasa con la inmigración, ¿no? Son miedos que siguen escalando, ¿no? Y entonces llegamos aquí y yo no sé si esto que tiene que ver, ¿verdad? Porque con este tema del miedo sigue, de la continuidad de una estrategia, porque una de las cosas que decíamos desde el principio con Trump es que hay un plan. Siempre ha habido un plan. Esto no es un tipo que está al garete. Y podemos tener una conversación sobre si la gobernadora tiene un plan, pero la administración de Puerto Rico hay un plan para algunas cosas particulares que tienen que ver con derechos. Y entonces pienso aquí y pienso vincular esto entonces con lo que está pasando con el proyecto de acceso a la información y pensar, hace 3-4 meses hemos hablado todo este tiempo de la complicidad pasiva del gobierno, que es pasiva en el sentido, ¿verdad?, de que recoge todo lo que dice el gobierno federal y le hace los mandados, ¿verdad? No es pasiva de que no hace nada. Pero de momento aquí hay una agenda local también conservadora que sigue avanzando. Y dos temas importantes. Esto que está pasando con el tema del acceso a la información, yo creo que es un gran ejemplo de lo que está por venir a nivel local. No lo habíamos visto todavía. Yo creo que incluso aunque el proyecto de libertad religiosa, que fue el primero que se aprobó este cuatrienio, fue terrible, yo no recuerdo que haya sido un proceso así como este. Hay algo diferente que se siente en el ambiente y no sé necesariamente qué. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Quién lo quiere? Yo sí sé que, y tal vez para empezar, yo creo que la conexión que tú haces con la idea de que no hay un plan y justificarlo con lo que dice el gobierno federal fue algo que vimos bien patente aquí también. Porque yo creo que en algún momento, tal vez porque se dieron cuenta de lo antipático que eras, y cuando uno ve las vistas públicas, muchas de las preguntas de los legisladores iban dirigidas a recordarle a los ponentes que estaban en contra a que FOIA dice lo mismo, el Freedom of Information Act, ¿no? O sea, y la idea de que, pero si es lo mismo que dice la ley federal o es parecido a lo que dice la ley federal, y es como si no nos quedara más remedio que hacer lo que dicen los federales una vez más, lo cual no es cierto en ninguno de los otros espacios, pero definitivamente no en este, cuando ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que nuestra Constitución reconoce un derecho a la información, que no es lo mismo un derecho a documentos, por cierto, y que es mucho más amplio de lo que se establece a nivel federal, porque la Constitución federal no reconoce un derecho a la información abiertamente. Así que esta idea de seguir escondiéndose detrás de la normativa federal o de la política federal es algo que yo creo que todavía está muy presente en estas discusiones. Yo creo, y es algo que podemos hacer y que nos toca hacer,
estas dinámicas que se están dando, literalmente de extorsión de parte del presidente del Senado a otros legisladores, a la otra Cámara, yo les estaba comentando que en la radio se hablaba de que le habían, después que Johnny Méndez había dicho que iba a ampliar, que quizás se ampliaba el proceso de discusión y análisis de la medida, que Rivera Chatz se colgó 10 proyectos de la Cámara. Y eso no puede una pasar la página, ignorarlo y decir, este otro Rivera Chatz haciendo otra cosa que Rivera Chatz está acostumbrado a hacer. No. Nosotras, quienes estamos en acá, ¿verdad? Luchando y resistiendo, tenemos la obligación de estudiar y analizar lo que eso significa. Claro. A la hora de defender las leyes que nos importan y a la hora de tratar de lograr cambios, ¿verdad? Porque esa siempre va a ser la meta, lograr cambios. Y creo que hay información muy valiosa y este es el primer año. Yo creo que tenemos que sentarnos y hacer de verdad el análisis de dónde es que están las fichas de poder acá, porque ahora mismo entre ellos están hablando, como ya dije, y es muy difícil entrar en esas dinámicas de un desgobierno, ¿verdad? Porque no hay un gobierno ahora mismo en Puerto Rico. Está la gobernadora, está el presidente del Senado y está el presidente de la Cámara, que en algún momento uno pensaba que era un aliado de la gobernadora, pero no, él tiene también su agenda aparte y a veces sí, a veces no, y juega y sale a costa de nosotras. Entonces, no sé qué va a pasar finalmente con el proyecto de acceso a la información. Todo apunta a que eventualmente se aprobará y la gobernadora lo firmará. Pero creo que del proceso, igual que del proceso del PAN, aún si se resolviera, aún si las personas reciben su chequecito, claro, aún si pasa eso, nosotras tenemos que aprender de la lección. Y no podemos estar poniendo parchos y suspirando y aliviadas cuando sabemos que esto es un tsunami que se va construyendo poco a poco. Y creo que esa es la gran lección, porque nos van a pasar el rolo porque tienen los votos, pero eso no quiere decir que pueden quitarnos la forma de hacer estrategia, de avanzar. La narrativa. Sí, por eso, o sea, no podemos dejarlo así, es lo que quiero decir, porque es verdad que nosotros acompañamos personas y a veces podemos resolver o no. Claro, obviamente yo quiero que le llegue el cheque a todas las personas, ¿verdad? Y que puedan comprar alimentos. Pero el mero riesgo hace que nosotras tengamos también que tener una estrategia y un plan, porque va a ser esto, pero mañana va a ser otra cosa, porque ya lo sabemos, ya lo hemos vivido, ya no es especulativo como era en enero cuando decíamos, diablo, esto se chavó. No, es que ya ha muerto gente, ya han sacado gente de Estados Unidos, ya hay gente que se ha quitado, ¿verdad? Y que hemos perdido en la carrera, entonces creo que es una gran oportunidad para organizarnos mejor. Sí. Yo creo que este elemento de este ataque, porque así se siente, ¿no? Como un ataque al acceso de la información, es algo que quizás, y, ¿verdad? Sin echar culpa a nadie, ¿verdad? Pero hasta cierto punto era previsible, ¿no? Si lo pensamos desde estas acciones que empezaron a tomar estas agencias del famoso programa ENRECO, no sé si se recuerdan, esto es verdad, el administrador de vivienda pública, los secretarios, hablando sobre los logros. Entonces el planteamiento era: no te estamos contestando tus solicitudes de información, pero estamos aquí toda la semana hablándote de los logros que estamos haciendo como agencia. Entonces, esa limitación al acceso de la información en sí misma es un ataque, porque es que yo te estoy solicitando una información en específica, no es la que tú me quieras dar. Entonces yo creo que desde ahí, ¿verdad? Quizás, atándolo un poco con lo que han mencionado sobre el plan, por dónde iban, quizás ese fue siendo el comienzo, ¿no? Entonces vemos distintas personas, no solamente organizaciones, sino personas de la prensa expresando: te estamos solicitando información antes de que, ¿verdad?, el proyecto avanzara como ha avanzado hasta ahora, y no se estaba proveyendo la información. ¿Qué quiero decir, verdad? Que esto, de nuevo, no viene desde el vacío. Sí hay un elemento, ¿verdad?, de reflexión que estamos teniendo desde nuestra administración local, y pues apoyo a Vero de que quizás hay que ver qué hacemos y cómo llegamos hasta ahí para unirnos y planificar. Yo creo que otra de las cosas en ese proceso de planificación tiene que ver con cómo no perder la conexión de que cada vez que sentimos que logramos algo, que frenamos algo o que de momento algo se dio y perdimos el proceso. Pienso, por ejemplo, en esto del PS63, que no ha pasado, pero parece que esa es la ruta, lo que pasó con el proyecto Libertad Religiosa, en lo apabullador e inevitable que se siente todo esto que tiene que ver con las políticas migratorias, ¿verdad? Que obviamente esto no significa claudicar jamás, pero también hay que darse cuenta de que es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿verdad? Y requiere otro tipo de resistencia, pero eso está pasando. O incluso cuando ganamos, no se logra detener la aprobación de un proyecto, se da una vista pública
Pienso, ¿verdad? No se ve el caso LGBT. Incluso cuando ganamos, yo creo que la estrategia tiene que ver mucho con hacer continuidad. A veces hablamos de estos temas y por eso hablar de estos temas hoy todos juntos, porque a veces hablamos de estos temas fragmentados o compartamentalizados. Y se nos olvida que esto es parte, como decía Verónica Rivera, ¿verdad?, de una estrategia que hay que mirar a grosso modo también, en qué áreas hemos tenido oportunidad de poder y en qué áreas no se pueden mover, para poder también sopesar cuáles son las estrategias de resistencia que se van a utilizar, ¿verdad? A mí me preocupa, por ejemplo, que un año después todavía estemos hablando de estrategias en los tribunales para frenar el paso de lo que está pasando, y lo tengo que decir así, porque me parece que es un espacio bien campo minado y bien terrible ahora mismo llevar cualquier caso a un tribunal. No sé si tú coincides con eso, yo estoy clara que tú coincides con eso también. Está difícil Y la un vaina, poco, sí. en estas próximas 6 semanas que se acaba el año, ¿verdad? Que nos desconectamos, que coño, que la Navidad empezó bien temprano, yo no sé ustedes, pero yo puse el árbol y ya llegaron los duendes de mis hijos, Cascabel y Tembleque, llegaron a casa ya y ya están haciendo Cascabel y travesuras Tembleque. todos los días. Esto es una cosa bien devastadora y Cascabel y Tembleque ya están on fire. O sea, hace 3 días porque yo dije, yo no puedo más, Berríos te da más y yo estoy ganando la Berríos con el árbol de Navidad. Completamente coincido con el comentario de los tribunales, pero la Navidad empieza el día después de Acción de Gracias y un segundo Aquí antes. las hojas no Permiso. cambian. Aquí hay boas todos los días del año. Hay caimanes. Se está acabando el mundo, ¿ok? Se está acabando. A mí si Pon me el deja, me árbol. pongo el árbol aquí en la cabeza porque estoy ya... A mí me parece una falta de respeto venir a Webnético que no tengamos un árbol de Navidad en el medio de la mesa. pasando. De No, verdad. muy Una bien. falta de respeto. El día después de Acción de Gracias para montar el árbol. Podemos precisamente venir a por eso es que es Webnético feriado. un Caramba. poquito antes y decorar. Y luego nos Anyways, llevamos la gente, decoración. cosa es que estamos en esta, ¿no? Pero una preocupación también de que haya un proceso de desconexión en las próximas 6 semanas, que de momento cuando estemos en enero estemos en punto cero otra vez. Porque la cosa es que los días, uno de los efectos particulares del calendario es la sucesión de los días. Hoy es hoy, mañana es mañana y vendrá otro día y así hasta que el Señor permita, ¿verdad? Una de las cosas que quería traer es que ya en enero vamos a estar literalmente a 6 meses de nuevo de la temporada de huracanes. Y seguimos sin un plan concreto, ¿verdad? Y me parece que estamos teniendo muchas advertencias y que estos procesos de aprendizaje hay que darlos con seriedad y ver qué aprendimos de este próximo año. Así que desde Ayuda Legal, nosotras vamos a estar como siempre en las próximas semanas convocando, igual que hicimos hace un año atrás, organizaciones para tener una reflexión en aquel momento de las elecciones, pero tener una reflexión también de dónde estamos con años y una recomendación para que las distintas gentes, las comunidades, los grupos, las familias que se reúnen ahora en estos días, ¿verdad? Esas conversaciones incómodas con la tía que te pregunta cuándo te vas a casar y que te pregunta que por qué te divorciaste, cuál de las dos preguntas más terribles, podamos tener conversaciones también de país, pero de país, no de añorar un país o de vilipendiar un país nada más, sino conversaciones de país también de estrategia, de qué es lo que vamos a hacer porque nos quedan 3 años de estas administraciones. Y de nuevo, las administraciones pasarán. Pero hay una pregunta sobre la permanencia, ¿verdad?, de la estrategia y me parece que eso es un área de oportunidad, ¿verdad? Como dirían en la empresa privada cuando yo trabajaba doblando ropa de niños. Dicho eso, gracias siempre por escucharnos. Gracias particulares al compañero Wilton, que es muy lindo con nosotras y que siempre nos trata muy bien. Gracias también a las Verónicas, a la compañera Naomi, que está aquí de bateadora emergente. Glory está en recuperación, pero ya prontito la vamos a tener aquí con nosotras y sobrevive. Esperemos que así sea. Y siempre agradecidas por la oportunidad. ¿Qué te pasa, Wilton? ¿Se cariño?